Hola nuevamente a todos. Bienvenidos una vez más a este curso de matemáticas. Vamos a continuar con nuestra sesión. En esta ocasión va a ser la sesión número 12, que se refiere a relaciones y funciones. Muy bien, como cada sesión, vamos a comenzar por leer nuevamente el objetivo que corresponde a esta. El objetivo es definir y diferenciar una relación de una función, identificando cada caso y mostrar algunos tipos comunes de ambas, tanto de relaciones como de funciones. Bien, vamos a comenzar entonces con relaciones, vamos a definirlas. Aquí en la pantalla podemos ver cómo nos dice que el concepto de relación implica la idea de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Cuando se formula una expresión que liga dos o más objetos entre sí, se tiene entonces una relación. Ejemplo de ello es cualquier expresión matemática o relación entre los elementos de dos conjuntos, comúnmente X e Y. ¿Cómo se ve a continuación? Bueno, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de una función, de una relación. Una relación, como lo establecen aquí, es la correspondencia entre elementos de dos conjuntos. Vamos a comenzar entonces por definir un par de conjuntos cualesquiera. Generalmente estaríamos hablando de los conjuntos X y Y. Aquí los vamos a poner. Esto con la finalidad de asociarlos obviamente con los ejes coordenados. ¿Qué va a suceder si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un conjunto en X que consistiera de esos tres elementos y que en el conjunto Y tuviéramos estos otros tres elementos? Una relación la vamos a formar siempre y cuando establezcamos una correspondencia de un conjunto hacia otro. En este ejemplo lo vamos a hacer de esta forma. Esta sería una de las formas en las que podríamos establecer una relación. Si ahora nosotros tomamos nuevamente el mismo conjunto ABC que corresponde al conjunto X y el conjunto Y con 1, 2 y 3, vamos a colocarlo aquí, podemos establecer cualquier otro tipo de relación. Por ejemplo, podríamos hacer esto, relacionar A con dos elementos del conjunto Y, B nuevamente con el 2 y C con con el elemento 3 del conjunto Y. Ambas son relaciones, pero nosotros establecimos desde un principio que la sesión de hoy correspondía justamente a relaciones y funciones. Quiere decir entonces que debe de existir alguna diferencia entre estas. Bien, que quede muy claro entonces. Primero, una relación es cualquier tipo de correspondencia entre dos conjuntos. ¿Pero qué va a ser una función? Bueno, vamos a pasar entonces rápidamente a la definición de una función. Aquí la tenemos. Se dice que Y es una función de X cuando cada valor de la variable X corresponde a uno o varios valores determinados de la variable Y. La notación para expresar que Y es función de X es la siguiente. En otras palabras, esto se lee Y igual a f de X. Y es una función de la variable X. En el caso de la definición, la vamos a explicar de esta forma. Primero, la definición nos establece, se dice que Y es función de X cuando cada valor de la variable X corresponde a uno o varios valores. Bien, de otra manera lo podríamos decir así. Una función es aquella correspondencia o relación entre dos conjuntos en las que cualquier elemento del conjunto X se relaciona una sola vez con alguno del conjunto Y. En todo caso, podríamos observar de estos dos ejemplos que habíamos puesto previamente como relaciones, vamos a determinar si alguno de ellos es función. Nos dice la definición que cada elemento del conjunto X se debe de relacionar
con uno o más de los elementos del conjunto Y. Pero tenemos que tener claro lo siguiente. Cada elemento del conjunto X lo vamos a tomar una sola vez. Podemos tomar más del conjunto Y. Pero en este caso, por ejemplo, A se ha relacionado una y solo una vez con el 1, con un elemento del conjunto Y. B también se ha relacionado una única vez con algún elemento del otro conjunto, y de igual manera C lo hizo con este elemento que es el 3. Para el caso de abajo, antes de continuar, en este caso sí podríamos concluir que entonces sí se trata de una función, puesto que cumple con la definición completa. Para el caso del segundo ejemplo, observamos aquí primero que el elemento A del conjunto X se ha relacionado dos veces. Esto rompe con la definición, puesto que nos están diciendo que todo elemento del conjunto X debe relacionarse una y solo una ocasión con alguno de los elementos del conjunto Y. Bien, en todo caso, esto sí es una función, pero esto no. Esto no es una función. ¿Qué podríamos concluir por el momento? Lo siguiente, si nosotros tuviéramos un conjunto, el conjunto de todas las relaciones posibles, vamos a ponerlo aquí, el conjunto de todas las relaciones. El conjunto entonces de las funciones estaría aquí adentro, aquí estarían todas las funciones. Por lo tanto, entonces, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones van a ser funciones. Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que se le denomina dominio en una función. Las funciones comúnmente tienen dominio y contradominio o rango. Para nuestro caso solamente vamos a analizar el concepto de dominio. El dominio de una función, aquí tenemos la definición, se trata de lo siguiente, se define dominio de una función como el conjunto de todos los valores reales posibles de la variable x o variable independiente, de manera que la variable dependiente y se define y es real. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Nos vamos a referir a lo siguiente. Cuando nosotros se nos presenta una función, nos van a preguntar, primero, si una relación que nos han dado es o no función. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. ¿De qué maneras nos lo pueden preguntar? De varias. Podría ser en forma, por ejemplo, de un conjunto. Si nosotros tenemos 1,2, 2,3, 3,4, más o menos así nos lo pueden preguntar en nuestra prueba. El conjunto, digamos el conjunto A, nos van a decir es o no función. Pues sí, sí es una función porque a cada X le corresponde una Y y además X no se repite. ¿Cuál sería el ejemplo de una relación que no es función? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1, 2, 1, 3, 2 y 5, entonces aquí podemos concluir fácilmente que esto no es una función, puesto que tenemos alguna X repetida. ¿Qué otra forma puede tener una pregunta que tenga relación con funciones? Bueno, esta puede ser entonces una de ellas, la forma de conjuntos, y entonces yo me tengo que fijar si se repite X. Si no se repite, entonces sí es función. ¿De qué otra manera me podrían preguntar lo mismo? Me podrían poner alguna gráfica y preguntar si se trata o no de una función, o de cuál de todas las gráficas alguna de ellas sea la función. Bien, vamos a ver,
La definición nos dice que x solamente se debe de relacionar una vez. Un mismo valor de y sí lo puede hacer con más de una x. Por ejemplo, esto es a lo que se le llama función constante. Función constante, lo vamos a poner así. ¿Qué significa esto? La función constante se refiere a que para cualquier valor de x, la función tiene un solo valor. Esto es a lo que nos referimos con una función constante. Si nos van a poner otro estilo de gráfica, otro tipo de gráfica, por ejemplo, nos pueden poner una recta en esta posición. Una recta, una función lineal, a menos que esté vertical, siempre va a ser función, puesto que si yo tomo este valor de x y lo relaciono con su correspondiente valor de y, puedo observar que en ningún caso, es decir, para ningún otro punto de la recta, se vuelve a utilizar el mismo valor de x. Vamos a escribir aquí, bueno, vamos a dibujar más bien otra gráfica. Supongamos ahora que tenemos una parábola. Esta parábola ya es un poco conocida, puesto que la vimos cuando estudiamos ecuaciones de segundo grado. Supongamos que entonces que tenemos una parábola. ¿Cómo puedo yo saber si es o no una función? Fácilmente. Aquí puedo ver que para algún valor de x, por ejemplo este, encuentro su correspondiente valor de y. Sin embargo, aquí para evitar alguna confusión voy a hacer esto. Para el mismo valor de x, pero negativo, podríamos observar que corresponde el mismo valor de y. Sin embargo, esto no contradice a la propia definición, y entonces hasta aquí puedo asegurar que se trata de una función. ¿Cuál es la forma más simple para determinar si una gráfica representa o no a una función? Es muy simple. Lo único que tendríamos que hacer es esto. Vamos a atravesar por toda la función líneas verticales. Aquí lo voy a hacer con otro color. Aquí está. Y vamos a observar si alguna de ellas ha tocado a la gráfica en más de un solo punto. Para esta primera línea vertical, vemos que solamente lo ha tocado en un punto. Esta también. En fin, las 4 han tocado en un solo punto a nuestra gráfica. Con ello podríamos nosotros concluir que entonces la gráfica sí representa una función. ¿Qué gráficas, por ejemplo, pueden no ser una función? Bien, antes de continuar, aquí si atravesamos líneas verticales, vemos que también cortamos únicamente en un punto a la gráfica, de igual manera que en esta otra. Bien, ahora voy a mostrar, entonces, el ejemplo contrario, es decir, ¿qué no es una gráfica? Bien. Perdón, ¿qué no es una función cuando me dan la gráfica? Primero ponemos los ejes coordenados, aquí está x, aquí está y. Si nosotros tuviéramos una parábola que no es vertical, por ejemplo, una parábola horizontal que tuviera esta forma, fácilmente podemos verificar que no se trata de una función, puesto que a este valor de x corresponden dos valores de y, es decir, si atravesamos entonces estas líneas verticales, vamos a cortar a la función en más de una ocasión. Aquí están 2 veces, aquí está 2 veces, y a lo largo de toda la gráfica generalmente se va a cortar 2 veces, a excepción, obviamente, del vértice. ¿Qué otra figura geométrica que nosotros pudiéramos encontrarnos tendría que ser, más bien tendría que no ser una función? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una circunferencia, vuelve a pasar lo mismo. Si atravesamos nuevamente las líneas verticales, entonces nos damos cuenta que atravesamos en más de un punto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entonces, atendiendo cada vez a la definición de función, puedo determinar si
una gráfica lo es o no. Vamos a aclarar una cosa antes de continuar. Si yo tuviera únicamente la mitad de esta parábola, la que acabamos de borrar, entonces aquí sí es una función, puesto que nada más empiezo a atravesar en un solo punto a esta curva. De igual manera, si nosotros tuviéramos únicamente la mitad de una circunferencia, entonces también se vuelve una función. Esto se va a complementar un poco más adelante cuando veamos en geometría analítica precisamente el estudio de las cónicas, de la parábola, de la circunferencia, de la elipse y de la hipérbola. Bien, pero antes de llegar allí, vamos a establecer primero unas bases. Aquí vamos a comenzar entonces con algunos tipos de funciones. Nos dicen, las funciones pueden clasificarse de acuerdo a sus características de estructura, es decir, cómo se presentan, qué elementos contienen desde su forma algebraica. Se explicarán a continuación las funciones más comunes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la función constante. Nosotros ya habíamos puesto aquí en el pizarrón hace un momento un ejemplo de función constante en donde y siempre tenía el mismo valor. Sin embargo, vamos a representarlo de esta forma. Nos dicen, y es igual a f de x. Hay que recordar que esto me indica que y es una función de x y cómo se lee. Y nos dicen que f de x es igual que a, donde a es un valor real y lógicamente es constante, no va a cambiar. Entonces nos ponen aquí un ejemplo muy sencillo, f de x igual a 10. Si nosotros vemos algo así, y igual a 10 o f de x igual a 10, entonces lo asociamos con la misma idea. En otras palabras, es lo mismo, nos están hablando de la misma cosa. Donde y vale 10 para cualquier valor de x, es decir, aquí me están estableciendo que f de x es igual a 10. Yo lo que tengo que entender es lo siguiente. Función de un valor, ¿qué valor? El que yo quiera, siempre va a ser 10. Entonces diríamos, eso quiere decir que si x vale, por ejemplo, 1, y debe valer 10, ¿sí? Y si yo pongo, es decir, f de 1 sería 10 de todas maneras, puesto que ya está establecido que es una función constante. Si f vale 2, no importa, y vale 10. Entonces, si f vale 2, perdón, si x vale 2, esto vale 10. Y todos los valores intermedios entre 1 y 2, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, conforme yo los vaya sustituyendo, de todas maneras nos van a dar 10. Y si tomo valores negativos, no pasa nada, de todas formas, aquí ya me establecieron que me va a seguir dando 10. Esto quiere decir que entonces se convierte en una línea continua que atraviesa por el 10. Para cualquier valor de x, sea cual sea, no importa si es negativo, si es fraccionario, si es entero, si es una raíz, siempre va a valer 10. Este es el ejemplo de una función constante. Entonces, a ver, antes de continuar, una función constante en la gráfica entonces tiene esta forma. ¿Qué pasaría si yo la veo ahora en forma de conjunto? ¿Cómo me la voy a encontrar? ¿Cómo voy a saber que es la misma? Lo voy a saber de esta forma. Si yo tuviera un conjunto, el que sea, el conjunto A, y me encuentro ahora los pares de puntos, pueden no darme la gráfica, sino los puntos como un conjunto. Entonces aquí me quedaría claro que tendríamos, por ejemplo, el menos 10, 2, perdón, coma 10, el 0, 10, el 1, 10, el 2, 10, y entonces aquí puedo identificar fácilmente que se trata de una función constante, puesto que para cualquier valor de x, el valor de y siempre es el mismo. Aquí lo único que hice fue citar algunos cuantos de los puntos de esta recta. Entonces, si yo encuentro esta recta, determino que sí es función y que además el caso es una función constante. Si lo que encuentro es este conjunto,
Entonces voy a observar qué es lo que está ocurriendo y cuando y sea el mismo valor en todos los pares ordenados, entonces puedo concluir también que se trata de una función constante. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora una función lineal. En realidad la función constante también es una función lineal. Se le dice lineal a toda aquella función que representa simplemente una línea recta. Pero la cualidad que tiene la función constante es que es una línea horizontal. ¿Qué va a pasar cuando se trate de una línea que no es horizontal? Una observación importante aquí es que tampoco deba ser vertical. Una recta vertical contradice de forma inmediata al concepto de función y por lo tanto no es una. Antes de continuar lo vamos a mostrar rápidamente aquí. Por ejemplo, esta recta. Esta recta no es una función, puesto que para este valor de x tiene infinidad de valores en y entonces no se trata de una función. La que vamos a abordar a continuación es una función lineal, es decir, una línea recta que no es horizontal, pero tampoco es vertical. La función lineal se representa de esta manera, y igual a f de x. No hay que olvidarnos de esto. F de x o y va a ser igual que ax más b, siempre y cuando a y b sean reales. Aquí nos lo están, bueno, no nos lo dicen, pero lo vamos a aclarar. Este símbolo pertenece, a y b pertenecen a los números reales. Si a y b no pertenecen a los números reales, entonces ya no estamos hablando propiamente del tema del cual nos estamos ocupando en este momento. Bien, ahora nos dan un cierto ejemplo aquí, 4x más 7. Y es igual a 4x más 7. Es lo mismo si pongo y igual a 4x más 7 a que si pongo f de x igual a 4x más 7. Estamos hablando de lo mismo. Voy a ser muy reiterativo. Esto con la intención de que la notación no pueda llegar a ser un problema y si nos hayan dicho previamente el significado de esta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿cómo voy a determinar si esto es o no una función? Bien, se establece que es una función por lo siguiente. Si, por ejemplo, lo vamos a poner de esta manera, C es diferente de D, es decir, son dos valores reales distintos, se establece entonces que f de C es diferente a f de D. No existen dos valores iguales para X que nos den el mismo valor de Y. Para no complicarnos, vamos a graficarlo. Vamos a hacerlo de una forma simple. Es cierto, cuando veamos, vuelvo a decirlo, cuando veamos geometría analítica nos vamos a ocupar un poco más de los elementos de la línea recta. Pero este tema es previo justamente para familiarizarnos con esos lugares geométricos. Ahora, ¿cómo puedo yo graficar de una manera sencilla esta función? Y cualquier función que además sea lineal, ya quedamos. Una función lineal debe de tener esta forma. Debemos de tener ax más b. Bien, vamos a proceder así entonces. ¿Qué pasaría si x fuera 0? Bueno, si x fuera 0, es decir, f de 0, lo vamos a poner aquí, que se vea todo. F de 0 tiene este significado. 4 por 0, es decir, este valor pues se va a sustituir aquí, puesto que si f es función de x, aquí sería función de 0, más 7. 4 por 0, 0, más 7, 7. Y me da un valor para para y. Lo cual puedo graficar fácilmente. Puedo decir, si x vale 0 y y vale 7, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto que vemos aquí es uno de los puntos que pertenecen entonces a esta recta. Según la geometría euclidiana, Euclides decía que a través de
un punto pueden pasar infinidad de rectas, pero a través de dos puntos dados solamente puede pasar una y solo una recta. Aquí ya contamos con un punto de ella. Vamos a encontrar otro. ¿Qué otro punto sería sencillo? El contrario, es decir, si ahora y valiera 0, ¿qué pasaría? Como y es 0, voy a poner aquí 0 es igual a 4x más 7. Y aprovechando lo que nosotros ya hemos visto en cuestiones de aritmética y del álgebra, vamos a despejar aquí a x. Vamos a colocar entonces, si este 7 está sumando, pasaría restando, dejándonos aquí 4x. Y por último, este 4 que está multiplicando pasaría dividiendo, de manera entonces que x valdría menos 7 cuartos, dándonos otro par ordenado, otro punto, otras coordenadas que podemos graficar fácilmente en nuestro plano cartesiano. Si x vale menos 7 cuartos, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacerlo. Aquí tenemos enteros. Lo voy a hacer un poco más grande. Vamos a suponer que esto es un entero, 0 y 1. Para graficar 7 cuartos se hace de esta manera. El entero lo voy a dividir entonces en cuartos, en 4 partes iguales. 1, 2, 3. Entonces esto sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Es un entero. Vamos a ver. Un entero entonces tiene 4 cuartos. Yo necesito 7 cuartos hacia la izquierda. Quiere decir que aquí en el menos 1 ya tengo 4 cuartos. Me faltan 3 más que también van dirigidos a la izquierda. Entonces tendría que dividir esto en 4 partes iguales y tomar 3. Este sería el punto menos 7 cuartos, 0. Una vez que tenemos ya 2 puntos de la recta, entonces podemos proceder a dibujarla. Aquí tenemos esto. Ahí está. Vamos a quitar esto. Bien. Y lógicamente, al atravesar por toda la recta líneas verticales, observamos que efectivamente se trata de una función y que además, para este caso, es una función lineal. Vamos a pasar ahora a la función cuadrática. La función cuadrática ahora justamente es una parábola. Es lo que vimos cuando estudiamos las ecuaciones de segundo grado. Entonces, aprovechándolo, vamos a hacer esto. La función cuadrática tiene la siguiente forma. Y es igual a ax cuadrada más bx más c. Ya sabemos que a, b y c deben de ser valores reales. Aquí nos ponen un ejemplo, y igual a f de x es 2x cuadrada más 5x más 9. Lógicamente, a vale 2, b vale 5 y c vale 9. ¿Qué debería yo de hacer? Si a vale 2, 2x cuadrada más 5x más 9, que sería la función que nos han puesto, podríamos hacer, para graficar, primero, una tabla, por decir algo, es decir, puedo plantear esta idea, xy, asignarle valores a la variable independiente. X es la variable independiente, variable porque puede tomar cualquier valor, independiente porque lo hace de forma arbitraria. Eso quiere decir que podemos nosotros asignar un valor. El que no podemos asignar es el correspondiente valor de y, puesto que aquí hay una regla, nos dice cuánto vale y esa no la podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es entonces determinar o asignar un valor para x y calcular el correspondiente para y. Y se convierte entonces en una variable dependiente. Esto por un lado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos hacer lo que se realizó en las ecuaciones de segundo grado, es decir, para poder hacer la gráfica, podríamos encontrar las raíces y hacer pasar por ahí nuestra función.
Esa es otra alternativa, ya sea graficando, perdón, ya sea factorizando con la fórmula general o por, ¿cómo se dice? Completando el cuadrado. Bien, en este caso solamente nos va a quedar claro lo siguiente. Si A es positiva, entonces la curva va a abrir hacia arriba. Si en el caso de que A fuera negativa o menor que 0, entonces la curva abrirá hacia abajo. Eso en cuanto a una función cuadrática. Existen otras funciones como la función polinomial, que no es otra cosa más que la extensión de una función cuadrática. Ahora puede ser una función cúbica, puede ser una función de orden 4, de orden 5 y de orden n. La forma que nos ponen aquí es justamente la de un polinomio de grado n. Tenemos los coeficientes, están representados cada uno por una a y un subíndice, a1, a2, etcétera, hasta el término independiente. El término independiente, como en este caso estamos haciendo para un polinomio de n tamaño, el término independiente correspondería precisamente a enésima, mientras que el exponente de mayor valor sería justamente n, y comenzando por él en el primer término, tendríamos a1x a la n, y de ahí hacia abajo a2x a la n menos 1, el siguiente término sería a3, x a la n menos 2, etcétera, hasta llegar a n menos n, que sería 0, y entonces queda a la n. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen que la función y igual a f de x es 2x a la cuarta más 3x cúbica más 2x cuadrada menos x más 9. Es un polinomio de cuarto grado. Un polinomio de grado n, siempre y cuando esté completo. La cuestión de teoría de polinomios está fuera de nuestro programa y no la vamos a abordar a profundidad. Lo único que voy a decir aquí son las características más importantes y que de alguna manera pudieran cuestionarnos para nuestro examen, y que podamos responderlas sobre todo con un sentido de la lógica. Vamos a hacer esto. La función lineal era un polinomio de primer grado, puesto que x tiene como exponente el número 1. Eso indica lo siguiente. Una función lineal, por ejemplo, puede ser así, que no sea ni horizontal ni vertical, ya habíamos quedado previamente. Entonces tendría que ser más o menos de esta forma, o al revés, podría ser que viniera así. En todo caso, hablaríamos de una pendiente, que también es tema de la geometría analítica y lo veremos más adelante. Bien, si la función lineal puede ser de esta forma o puede ser de esta forma, de todas maneras nos damos cuenta que a lo más atraviesa el eje de las x. El eje de las x también se llama abscisas, y el eje de las y son ordenadas. ¿Por qué lo pongo? Porque también a veces resulta ser que nadie nos lo dice y desafortunadamente aparecen los exámenes y no sabemos quién es quién. Bueno, entonces, como cualquiera de las dos rectas atraviesa una y solo una vez al eje de las x, concluimos que es de primer grado. Recordando nuevamente lo que hemos visto ya de parábola o de ecuaciones de segundo grado, una parábola puede, cuando mucho, a lo más, tocar en dos puntos al eje de las x. Ya habíamos visto que puede tocarlo en dos, en uno o en ninguno. Aquí estamos hablando, en la teoría de polinomios, vamos a resumir, es decir, vamos a acotar, de tal manera que solamente vamos a hablar de polinomios completos y sin grandes problemas. En este caso, un polinomio de segundo grado, pues toca en dos ocasiones al eje de las x.
y así consecutivamente. Un polinomio de tercer grado, entonces tendría que tocar 3 veces a ese eje. Voy a dibujar más o menos cómo es un polinomio de tercer grado. Aquí estamos. Que tenga 3 raíces diferentes. Bien. Una forma podría ser esta. Es esta. Aquí hay 3 raíces. Toca hasta en 3 ocasiones al eje de las X. Claro que cuando esto se ve modificado, esto debería de tener esta forma. AX al cubo más, este es A1, A2X cuadrada, AX, y este es 3 y esto es A4. Comprendiendo que A1, A2, A3 y A4 son coeficientes enteros, o pueden no ser enteros, más bien son coeficientes reales, eso es lo que quise decir. Y entonces la curva puede llegar a tocar hasta en 3 ocasiones. En el ejemplo que tenemos en pantalla, es un polinomio de cuarto grado. Es de cuarto grado y es lo que a lo más nos podrían preguntar, como gráfica sobre todo, en un examen. Vamos a ponerlo aquí. El que voy a dibujar es un polinomio de cuarto grado simétrico y sin muchos problemas. Puede ser así. Este es un polinomio de cuarto grado simétrico, en donde puedo observar 1, 2, 3 y 4 raíces. Un polinomio de cuarto grado, como el que tenemos aquí en la pantalla, se comporta de esa manera. Aquí lo que vale la pena también recalcar una vez más es que efectivamente se trata de una función. Si hacemos pasar líneas verticales, podemos observar que la gráfica solamente es cortada en un solo punto por cada una de ellas. Vamos a continuar ahora con la función exponencial. Esta es otra de las funciones comunes y que de alguna manera pues también suelen preguntar. Nos dicen aquí una función exponencial tiene esta forma general. F de x es igual que a elevado a la x. Como podemos ver, nos están hablando ahora de que la incógnita o la variable independiente, se encuentra justamente en el exponente. Aquí está. Eso significa que a es una constante. La condición que nos ponen aquí es que a sea mayor que 0, es decir, que sea positiva. Es cierto que puede ser negativa, pero en este caso vamos a limitarnos a ver qué pasa si a es positiva por el momento. Entonces nos dicen, a ver, el ejemplo es el siguiente. Y igual a 2 elevado a la x. ¿Qué va a pasar con la función? Bien, la función se va a ver de esta manera. Si nosotros nos tomamos un poco de tiempo y hacemos, aprovechando la sencillez de la expresión, hacemos una tabla precisamente para comprender qué va a ocurrir con esta función. Y le vamos a dar valores a x de menos 2 a menos 1, 0, 1 y 2. Recordando lo que hemos visto de exponentes, diríamos, a ver, cuando x vale menos 2, 2 a la menos 2, lo voy a escribir de todas maneras, 2 a la menos 2, a manera de recordatorio de lo que hemos visto ya, de la cuestión aritmética, un exponente negativo, recuerden que nos quedaba de esta manera. Es decir, esta era la interpretación que le debíamos de dar. En otras palabras, la cantidad que tiene un exponente negativo quiere decir que va a cambiar de numerador a denominador o viceversa, dependiendo en dónde lo haya yo encontrado. Aquí lo encuentro en el numerador, entonces quiere decir que en realidad va en el denominador y arriba ponemos un 1. Esto implica entonces que 2 a la menos 2 sea igual a un cuarto. Lo voy a anotar aquí en la tabla.
Menos 2, un cuarto. Cuando x vale menos 2, y vale un cuarto. Entonces lo vamos a hacer así. Menos 1, menos 2. Aquí hay un 1, aquí hay un 2. Cuando x vale menos 2, y vale un cuarto positivo. Un cuarto quiere decir que aquí hay 4 cuartos, de los cuales yo voy a tomar solamente uno y lo voy a juntar con el 2. Aquí me encuentro entonces este primer punto. Voy a seguir sustituyendo. Si x vale menos 1, entonces voy a sustituir y voy a ver qué nos da, para hacerlo de una manera sencilla. Tendríamos entonces y igual a 2 a la menos 1. 2 a la menos 1, con lo que acabamos de comentar, nos daríamos inmediatamente cuenta que esto es 1 sobre 2 a la 1, pero este 1 ya no se pone. Entonces 2 a la menos 1 es un medio positivo. Y lo anotamos aquí nuevamente en la tabla. Vamos a graficarlo ahora. Menos 1 con un medio positivo. Aquí está un medio. Aquí se encuentra. Ese es el punto, el segundo punto. Ya lo tenemos. Ahora veamos qué pasa cuando x vale 0. Sustituimos una vez más en la expresión original. Y es igual a 2 a la 0. Nuevamente, en el recordatorio, ¿verdad? Habíamos comentado, cuando vimos aritmética, que cualquier cantidad elevada a la 0 nos daba simplemente la unidad. Entonces, cuando x vale 0, y debe valer 1. Cuando x vale 0, y debe valer 1, y por aquí pasa, entonces, nuestra gráfica. De igual manera, lo hacemos cuando x vale 1. Vamos aquí, 2 a la 1. 2 a la 1 es simplemente 2. Lo colocamos y lo vamos a graficar. Cuando x vale 1, y vale 2. Aquí estamos. Y por último, si y vale 2, si x vale 2, perdón, entonces y valdría 4. 4 estaría más arriba, con lo que nosotros podemos entonces, sí, dibujar nuestra gráfica. Vamos a quitar esta parte. Y aquí tendríamos entonces la función exponencial, que de alguna manera ya la habíamos visto cuando vimos exponentes y logaritmos. Esto también debe de servirnos para reforzar. Lo único que nosotros estamos haciendo ahora es simplemente decir o darle un enfoque de función más que de una gráfica para mostrar lo que son la forma exponencial y la forma logarítmica como inversas. Sé que es un poco redundante, pero tiene que servirnos para reforzar todo lo que ya sabemos. Entonces esta hubiera sido una buena forma, una forma muy sencilla de graficar esta función. Y nuevamente nos damos cuenta que efectivamente es una función, porque al hacer pasar verticales a través de nuestra gráfica, vemos que la atravesaríamos únicamente por un punto. Bien, entonces, ¿qué concluimos aquí? Primero, la exponencial cuando a es positiva, siempre va a crecer, ya lo habíamos comentado alguna vez, y siempre va a pasar por el punto 0,1, siempre. Valga lo que valga la base, siempre vamos a pasar por el punto 0,1. Es cierto, si a comienza a cambiar de signos, más bien, si ahora a fuera negativa, entonces esto tendría otra forma. Simple y sencillamente, habría que ver hacia dónde se mueve. Lo más seguro es que se invierta, ¿cómo se dice?, simétricamente, pero eso se quedaría como un ejercicio para que ustedes puedan practicar qué ocurriría ahora si la base fuera negativa. Es decir, si ahora en lugar de y igual a 2x fuera y igual a menos 2 elevado a la x, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente: con las potencias impares el resultado va a ser negativo, con las potencias pares el resultado va a ser positivo. Bien,
o incluso eso siempre y cuando este menos quede afuera. Lo que yo acabo de decir es si quedara adentro. Quedando afuera, lo único que va a suceder es que la misma curva se va a invertir. Bien. Ahora, vamos a ver entonces por último la función logarítmica. Nosotros ya sabemos que lo contrario de un logaritmo es una exponencial y viceversa. Así que lo único que vamos a hacer es invertir esta situación. Una función logarítmica tiene entonces como forma general, la que ven en la pantalla y que es f de x igual a logaritmo en base b de x. Con b, obviamente, mayor que 1. La base tiene que ser positiva. Entonces, nos ponen un ejemplo, nos dicen, y es una función de x y está dada como el logaritmo en base 2 para x. Bueno, incluso vamos a utilizar esta misma gráfica y ahora lo vamos a hacer de esta manera. Ahora la función es y igual a logaritmo en base 2 de x. En toda función, de todas las que hemos visto, yo puedo asignar, vuelvo a repetir, de manera libre el valor para x. Y voy a encontrarme entonces, o a calcular, el correspondiente valor de y. Esto de manera libre también tiene sus restricciones. ¿Cuáles? Los logaritmos, no existen los logaritmos más bien de una cantidad negativa. Entonces, pues x no va a poder ser negativa. Como podemos observar, estas dos funciones son inversas. Esto quiere decir que, a ver, ahora voy a hacer una tabla para graficarla si la viera como una función logarítmica. Y lo voy a hacer así. Ahora le voy a dar aquí valores de un cuarto, de un medio, de 1, 1, 2 y 4. De hecho, aquí ya no coloqué el 4, lo voy a poner para que esté completa la tabla. Y voy a dar inicio entonces a la sustitución. Voy a hacer el primero, voy a decir, a ver, y es igual a logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿Qué me están preguntando aquí? Me están preguntando lo siguiente, ¿a qué valor debo yo elevar el 2 para obtener un cuarto? 2 a la y quiero que sea un cuarto. A manera nuevamente de recordatorio vamos a hacer todo el procedimiento. Vamos a colocar entonces 2 a la y sería igual a un cuarto. 1 entre 4 es 1 entre 2 al cuadrado. Lo vamos a colocar 1 entre 2 al cuadrado y aprovechando las reglas de exponentes voy a subir precisamente al numerador 2 al cuadrado quedándome 2 a la menos 2. Aquí ya puedo estar seguro que y vale menos 2. Lo voy a colocar. Y vale entonces menos 2. De igual forma, procederíamos para un medio y encontraríamos que vale menos 1. El logaritmo de 1 para cualquier base siempre será el 0. 2 elevado a la 1 me daría 2, así es que y vale 1 para este caso. Y por último, encontramos que y vale 2 para cuando x vale 4. Es decir, 2 lo debo elevar al cuadrado para que x valga 4. Con esto voy a hacer la gráfica ahora de la función logarítmica. Y me voy a dar cuenta que efectivamente es una función y cómo es que se comporta. Cuando x vale un cuarto, bueno, quiere decir que aquí el entero está dividido en cuartos y un cuarto más o menos podría ser por aquí. Y vale menos 2. Entonces vamos a graficarlo. Vamos a poner aquí menos 1 y menos 2. Y lo vamos a juntar con menos un cuarto, perdón, con un cuarto. Aquí está.
aquí está un cuarto, lo juntamos, este es uno de los puntos de la función que hemos obtenido, que es la correspondiente a la logarítmica. Vamos a continuar. Cuando x vale 1/2, x vale ahora 1/2, está justo aquí a la mitad, nos dice que y vale simplemente -1, entonces aquí encontraríamos el siguiente punto. Continuando, tendríamos para x igual a 1, y simplemente vale 0. Así que estaríamos aquí sobre el mismo eje de las x. Si x vale ahora 2, y vale 1, entonces lo juntamos aquí con el punto, sería el punto 2,1. Este es otro de los puntos de la función. Y por último, si x valiera 4, vamos a dibujarlo entonces, vamos a llevar el eje hasta el número 4. Aquí estamos. 2, 3 y 4. Si x vale 4, entonces y vale 2. Aquí está el número 2. Aquí está el 4, 4,2. Este es el punto. Y ahora los vamos a unir para poder observar el comportamiento de esta función. Viene de esta manera. Comprobándose una vez más que las dos funciones son inversas. Hay que recordar que cuando dos funciones son inversas, quedan cortadas a 45 grados con respecto a los cuadrantes. Esta es la forma entonces en la que podemos observar qué son las funciones, de qué consisten. Porque una función no es una relación, ¿qué sí es una relación? Que no todas las funciones son relaciones, al revés, que no todas las relaciones son funciones, pero sí todas las funciones son relaciones. El concepto de dominio se refiere justamente a qué valores de x yo sí puedo asignar a las funciones. Para los casos que vimos, al menos la lineal, la constante y la polinomial tienen un dominio de todos los reales, es decir, para cualquier valor real que yo coloque, siempre voy a obtener un correspondiente. Mientras que para el caso de la exponencial y de la logarítmica, sí voy a tener restricciones. La exponencial nunca va a atravesar al eje de las x y mucho menos va a tener valores de y negativos. En el caso de la logarítmica, como se puede observar, nunca vamos a poder tomar valores de x negativos. Sin embargo, sí hay valores positivos y negativos de y. Eso es una restricción. Quiere decir que el dominio entonces está restringido en estos dos casos. Más bien en el caso de las logarítmicas. ¿Qué se vio hoy? Se vio entonces el concepto de relación, concepto de función, concepto de dominio y las funciones más comunes, así como sus características y las formas más sencillas posibles para graficarlas. En fin, hay que seguir practicando sobre todo este tipo de funciones para obtener rapidez y habilidad a la hora de poderlas graficar y de identificar sobre todo. Otra cosa que también vimos fue cómo puedo yo encontrarme una pregunta respecto a las funciones. Puede ser con una gráfica, puede ser con una expresión matemática o puede ser incluso con o a manera de conjuntos. Bien, entonces ya como final nada más hay que decir que la cuestión de funciones se va a ampliar un poco más durante las sesiones de geometría analítica, pero que esto sirva primero como un precedente y que ustedes puedan ir practicando respecto a este tema. Por hoy ha sido todo, les agradezco mucho su presencia, espero que haya sido de utilidad para ustedes y por favor sigan estudiando y hasta la próxima.